Aleluya, bendito sea el Señor. Te damos la bienvenida en esta preciosa tarde a tu casa Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Quiero ir a la palabra de Dios saliendo de Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel 3, 14. Amén. Daniel 3:14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí viene lo poderoso. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de venir a servirte, a traer tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne, que muera mi alma, vivifica tu Ruach, tu Espíritu Santo dentro de mí, con la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento, mientras tú activas tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta tarde sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Usa la nada de mí, Señor. Dame el denuedo para predicar tu palabra como se lo diste a los apóstoles. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que nos des la sabiduría, la inteligencia, el desarrollo para poder predicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que en esta tarde seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Atrévete a cruzar. Atrévete a cruzar. Atrévete a cruzar el umbral. Y aquí nos enseña algo Daniel, bien importante. Porque atreverse, aunque tus manos todavía muchas veces tiemblen, atrévete cuando tu corazón no tenga todas las respuestas. Atrévete cuando el camino que tienes delante parezca demasiado grande para las fuerzas que hoy sostienen. Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a un punto que no tenían salida.
sino se postraban a adorar al estatua de Nabucodonosor, al sonido de la música. Pero ellos aún así decidieron obedecer a Dios. Por eso me gustó cuando le dijeron: sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque cuando ellos entendían al Dios que servían, no importaban las circunstancias que tenían que atravesar. Y si Dios no nos libra, pues que no nos libre, pero aún así no adoraremos tu estatua, aún así no haremos tu voluntad. Porque es mejor servir a Dios que agradar al hombre. Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad del ser humano. Y ahí, amados, significa determinación, determinarte a ser alguien diferente, determinarte a ser una luz para los demás, determinarte a levantar y volver a creer, determinarte a ver la mano de Dios aún en tus más difíciles circunstancias. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos no dudaron de lo que Dios era capaz de hacer, aún en las más difíciles circunstancias. Y aquí es donde tú y yo, amado, tenemos que aprender a creer hasta el más alto nivel. Porque si puedes crear un diagnóstico que estás enfermo, que tienes cáncer, que tienes sida, que tienes osteoporosis, que tienes artrosis, que tienes trombosis, que tu hígado está enfermo, que tienes el problema con el azúcar, pero no tienes el valor para creer que Dios te puede sanar, porque por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados. No son las llagas del ser humano, es las llagas del Dios que se hizo hombre, vino a esta tierra a morir por ti y a morir por mí, para enseñarnos a atrever a ser alguien diferente, para enseñarnos a ser una persona que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, no a los deseos de la gente. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. No había ni una sola duda lo que ellos pensaban, a pesar de estar en el momento más difícil de su vida, porque estaban entre la palabra del rey y un horno de fuego que se había encendido 7 veces más de lo acostumbrado. Pero cuando una persona se determina a creer, se determina a ver a Dios obrando, no importa las circunstancias, por más difíciles que parezcan, la puedan derribar, lo puedan destruir. Porque el Dios al que servimos, amado, no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es el Alfa y el Omega, y es el principio y el fin. El que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces atrévete, aunque tus manos todavía tiemblen. Atrévete, aunque tu corazón no tenga las respuestas. Atrévete, aunque el camino que tienes por delante parezca demasiado grande para las fuerzas que hoy sientes. Porque el valor no comienza, amado, cuando desaparece el miedo. Comienza cuando decides que el miedo no tendrá la última palabra en tu vida. Tal vez has esperado durante mucho tiempo momentos perfectos para hacer las cosas. Has pensado que comenzarás cuando todo esté claro, cuando las puertas estén abiertas, cuando las personas te apoyen, cuando tus emociones estén en orden, cuando tengas suficientes recursos o cuando desaparezcan tus inseguridades. Pero debes comprender algo en esta tarde. Si esperas que todas las condiciones sean perfectas, podrás pasar la vida entera contemplando desde lejos aquello que Dios te ha llamado a conquistar. Amados, la fe no espera que el mar desaparezca. La fe escucha la voz de Dios y comienza a caminar y comienza a creer. La fe no niega que haya gigantes. Afirma que el Dios que está contigo es mayor que ellos. La fe no dice que el horno no está caliente. Declara que aún dentro del fuego las circunstancias van a cambiar. Dios no siempre cambiará primero las circunstancias para después pedirte que avances. Muchas veces comenzará transformando tu corazón para que puedas atravesar las circunstancias que antes te paralizaban. El milagro más profundo quizás no sea que desaparezcan los problemas, sino que ya no seas la misma persona delante del problema.
Amado, tienes que aprender a transformar tu dolor en tu fuente de poder para que seas la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Porque yo te pregunto esta tarde, amado, ¿qué ganas con quejarte? ¿Qué ganas con murmurar? ¿Qué ganas con hablar mal? ¿Qué ganas con estar triste? ¿Qué ganas con estar desanimado? ¿Qué ganas con tirar la toalla? ¿Qué ganas con apartarte de Dios? No ganas absolutamente nada, tu vida se vuelve miserable. Pero si te atreves a creer, si te atreves a confiar, si te atreves a tomarte de la mano de Dios, aunque el camino sea cuesta abajo, Dios te sostendrá. Aunque estés en medio del horno de fuego, Dios te librará. Aunque estés en el foso de los leones, Dios vendrá y le cerrará la boca a los leones. Porque el problema no es las circunstancias. El problema es que no te atrevas a creer y no te atrevas a avanzar y a ver la mano de Dios. Antes huías, pero ahora voy a permanecer. Antes me rendía, pero ahora voy a estar firme. Ahora voy a orar más. Antes respondía desde la herida, pero ahora responderé desde la sabiduría de Dios. Antes necesitaba la aprobación de los demás. Ahora basta saber que estar obedeciendo a Dios me abrirá las puertas que necesito. Antes una palabra negativa podía detenerte. Ahora necesitas comprender que ninguna opinión humana puede cancelar aquello que el cielo ha determinado en tu vida. Eso también es un milagro. Porque es un milagro levantarte del dolor. Es un milagro levantarte del sufrimiento. Es un milagro levantarte de la tristeza. Es un milagro levantarte de la desolación. Es un milagro levantarte de la separación. Es un milagro levantarte de un divorcio. Es un milagro levantarte de una pérdida. Porque muchos se la pasan en la vida lamentando, llorando por lo que les pasó, por lo que le hizo la otra persona. Y la otra persona está como si nada, disfrutando de la vida. Y ahí está la otra hermana, el otro hermano, llorando y sufriendo por esa persona que no valía la pena. No, amado, atrévete a ser diferente, amada. Porque hay lugares que fueron necesarios durante una temporada, pero que pueden convertirse en prisiones cuando insistes permanecer en ellos después de que su propósito terminó. Yo recuerdo las palabras de Dios el año pasado. Pasé una situación muy difícil. Quería hasta renunciar y cerrar la iglesia. Recuerdo que estaba orando y le estaba reclamando a Dios. Dios me dijo: Carlitos, tengo algo nuevo para ti, pero necesitas soltar eso que te ha pasado. No puedo entregarte lo nuevo que tengo para ti si permaneces ahí. Recuerdo que esa noche lloré en la presencia de Dios y sentí como un contenedor se me cayó de la cabeza. Por primera vez en varios meses pude dormir como un bebé. Y me levanté con una sonrisa en mis labios de oreja a oreja. Y desde ese día mi vida fue diferente. Porque le entregué todo lo malo que me había pasado. Y decidí agarrar ese dolor y transformarlo en mi fuente de poder para ser la mejor versión de mí mismo. Eso fue lo que me motivó a regresar al colegio a estudiar. Regresé a la escuela después de años de haber no estudiado. Después de que hice la licenciatura en teología para el ministerio, ya no seguí estudiando en nada. Y decidí regresar al colegio. Mañana empiezan mis clases en el colegio. Hoy me atreví a tomar más clases, a estar estudiando por las mañanas, trabajando, sirviendo a Dios, haciendo las demás cosas. Porque quiero ser mejor de lo que fui ayer. Y mañana de lo que soy hoy. Pero quedarme estancado en el dolor, quedarme estancado en la traición, quedarme estancado en el sufrimiento no te lleva a ningún lado, amado. Porque el desierto fue la escuela para Israel, pero nunca fue el destino definitivo. Allí aprendieron dependencia, aprendieron obediencia, aprendieron provisión, y ahí vieron caer el maná, brotar agua de la roca, descender la presencia de Dios. Sin embargo, llegó el momento que debían dejar de caminar en círculos y comenzar a poseer la tierra prometida. Hay desiertos que Dios utiliza para formarte, pero de los cuales después de que te ordene salir, tienes que ser diferente. No confundas una temporada de preparación con tu residencia permanente. No construyas una casa en el lugar donde Dios solamente levantó una escuela.
Quizás el dolor te enseñó a depender del Señor. La soledad te enseñó a escuchar su voz. El rechazo te enseñó que tu identidad no depende de la aceptación humana. La escasez te enseñó a permanecer cuando no sentías nada. Pero ahora Dios te dice, ya aprendiste lo que necesitabas aprender en ese lugar. Ahora levántate y avanza y da el siguiente paso. Honra lo que viviste, pero no conviertas el pasado en un altar donde sacrifiques tu futuro. Hay personas que siguen mirando una puerta cerrada mientras Dios ya abrió otras delante de ellos. Continúa preguntándose, ¿por qué terminó una relación? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué sucedió esto? Si la amaba, si lo amaba. ¿Por qué desapareció mi una oportunidad? ¿O por qué algo ocurrió como no esperaba? Y mientras permanezcas mirando lo que se cerró, nunca reconocerás lo que Dios acaba de abrir. No toda puerta cerrada, amado, representa derrota. Algunas puertas se cierran porque ya cumplieron su función. Otras se cierran porque Dios está protegiéndote de algo todavía que no puedes ver. Y algunas se cierran porque necesitas dejar de depender de una estructura antigua para descubrir una dimensión nueva de su fidelidad. Entonces, amado, amada, atrévete a soltar. Soltar no significa que nunca te importó. Significa que ya no permitirás que aquello que terminó controlar te controle lo que estás comenzando. No permitas que el dolor se apodere de tu corazón. No permitas que el rencor se apodere de tu corazón. No permitas que la ira y el resentimiento se apodere de tu corazón. Déjale que el Espíritu Santo llene todo tu ser para que seas el hombre y la mujer que fueron creados en la eternidad para ser una respuesta, no para ser un problema. Soltar no borra los recuerdos, pero sí les quita autoridad. Soltar no significa despreciar a las personas que formaron parte de tu historia. Significa reconocer que no todas estaban destinadas a acompañarte durante todo su viaje. Hay personas que fueron parte de tu capítulo, pero no necesariamente de todo tu libro. Dale gracias a Dios por los que se apartaron. Perdona lo que debas perdonar y aprende lo que tengas que aprender y decide continuar caminando, continuar avanzando, porque largo camino te resta. Atrévete a dejar de esconderte. ¿Cuánto tiempo más permanecerás detrás de tu inseguridad? ¿Cuánto tiempo más llamarás prudencia a lo que en realidad es temor? ¿Cuánto tiempo más dirás, todavía no estoy listo, todavía no estoy lista? Cuando Dios lleva años preparándote mediante el proceso que nadie vio. Tal vez, mi amado, mi amada, te acostumbraste a esconderte, porque cuando intentaste mostrar quién eras, alguien se burló de ti, alguien te hizo bullying. Quizás compartiste un sueño y lo despreciaron. Tal vez levantaste tu voz y no te escucharon. Intentaste servir y no te valoraron. Abriste el corazón y te lo lastimaron. Entonces hiciste un pacto silencioso contigo mismo. Nunca volveré a exponerme. Desde ese momento comenzaste a vivir con cuidado, no con propósito. Te aseguraste de no fracasar, pero también dejaste de crecer. Evitaste la crítica, pero al mismo tiempo ocultaste tus dones. Construiste paredes que nadie puede herirte otra vez, pero esas mismas paredes terminaron impidiéndote que alguien pudiera conocerte verdaderamente. Amados, hoy Dios nos llama a salir de la cueva, no porque todas las personas sean confiables. Necesitas sabiduría para discernir quién puede entrar en los espacios íntimos de tu vida. Pero tampoco debes permitir que la traición de una persona
te convenza de que todos terminarán traicionándote. No permitas que una mala experiencia se convierta en una doctrina para toda tu vida. No todo será como quien te hirió. No todos despreciarán tu corazón. No todos utilizarán tus debilidades contra ti. Dios todavía puede rodearte de personas sanas, maduras, sinceras, que no compitan con tu propósito, sino que oren para verlo florecer. Atrévete a ser conocido otra vez por Dios. Atrévete a hablar con sinceridad. Atrévete a mostrar que también necesitas oración. Atrévete a reconocer que detrás del título, el liderazgo, la sonrisa, las palabras de ánimo existen en un ser humano que también se cansa, que también llora, que también pregunta y que también necesita un abrazo y necesita ser abrazado. No siempre tienes que ser la persona fuerte de la habitación. Hay días en que la verdadera valentía consiste en confesar: hoy necesito que alguien sea más fuerte conmigo. Hoy necesito que alguien me hable y me empuje para ser mejor. Atrévete a sanar tu corazón antes de seguir corriendo. No confundas movimientos con sanidad, porque puedes estar muy ocupado o ocupada y continuar profundamente herido y herida. Puedes trabajar, puedes predicar, puedes servir, puedes cantar, puedes ayudar a otros y todavía llevar dentro de ti una herida que determina secretamente tus decisiones. Puedes sonreír en público y llorar en silencio. Puedes fortalecer a todos mientras tú estás derrumbado o derrumbada. Puedes hablar de perdón y seguir conversando internamente con quien te lastimó. Puedes declarar libertad y continuar buscando aprobación de la misma persona que te rechazaron. Amados, Dios no solamente quiere utilizarte, también quiere sanarte. Él no está interesado únicamente en lo que produces. Le importa lo que sucede dentro de tu corazón mientras lo produces. Jesús nunca considerará tu alma como una herramienta desechable. Para Él no eres una máquina ministerial ni una fuente de resultados. Antes de ser instrumento, eres hijo y eres hija de Dios. Antes de pedirte fruto, quiere cuidar tu raíz. Atrévete a detenerte y permitir que Dios toque el lugar que has evitado por semanas, por meses, por años. Porque hay dolores, amados, que no desaparecen porque los ignores. Permanecen escondidos y se manifiestan después de forma de enojo, de desconfianza, de control, de ansiedad, de dureza, de aislamiento, de estrés. Quizás no estás enojado con quienes estás hoy a tu alrededor. Estás reaccionando al dolor que alguien dejó ayer. Tal vez no temes realmente a la oportunidad presente. Temes que vuelva a repetirse el fracaso pasado. Quizás no desconfías de esta persona por lo que ella hizo, sino por lo que la otra persona te hizo. Por eso Dios quiere sanar la raíz y no solamente controlar los síntomas. Atrévete a llamar la herida por su nombre. Atrévete a decir: eso me dolió. Atrévete a llorar sin sentir vergüenza. Atrévete a recibir acompañamiento. Atrévete a reconocer que necesitas tiempo. Las lágrimas no contradicen la fe. En ocasiones las lágrimas son el lenguaje mediante el cual el corazón entrega finalmente lo que no puede explicar con palabras. Amados, Jesús lloró y sus lágrimas no disminuyeron su autoridad. Por tanto, no te detengas y no tengas vergüenza de llorar delante de Él. La presencia de Dios no siempre te hará gritar. A veces te dará seguridad suficiente para quebrarte en su presencia. Atrévete a perdonar.
pero también atrévete a establecer límites. Porque, amados, perdonar no significa regresar a una situación destructiva y tóxica. No significa llamar bueno a lo malo, ni renunciar a la justicia. Tampoco significa recuperar automáticamente el mismo nivel de confianza. El perdón puede concederse por obediencia. La confianza necesita reconstruirse mediante verdad, mediante arrepentimiento y mediante frutos. Puedes perdonar y conservar una distancia saludable. Puedes bendecir sin volver a exponerte al abuso. Puedes entregar a Dios el resentimiento y al mismo tiempo cerrar la puerta que nunca debió permanecer abierta. El amor bíblico, amados, no exige que abandones la sabiduría. Atrévete a perdonar para que tu corazón sea libre. Pero atrévete también a establecer límites para que la historia no se repita. Hay personas que se muestran y se molestan cuando comiences a poner límites, porque se beneficiaban de que nunca dijeras no. Interpretarán tu crecimiento como rebeldía, porque estaban acostumbrados a tu silencio. No permitas que la culpa te obligue a regresar a los patrones que Dios está rompiendo en tu vida. Sea humilde no significa permanecer que te destruya. Servir no significa aceptar manipulación. Amar no significa que tienes que tolerar el abuso. Perdonar no significa entregarme nuevamente las llaves de tu corazón a quien nunca mostró arrepentimiento. Atrévete a amar con un corazón limpio y con una mente sabia. Atrévete a comenzar pequeño, pequeña. Quizás el sueño que Dios puso en ti es tan grande que te intimida. Miras la distancia entre el lugar donde estás y el lugar al que deseas llegar. Y esa distancia parece imposible. Entonces tu mente dice, si no puedo hacerlo todo, no haré nada. Pero Dios trabaja fuertemente mediante comienzos pequeños. Una semilla parece insignificante, pero contiene un fruto que todavía no puede verse. Una oración breve puede inaugurar una nueva temporada. Una conversación sincera puede restaurar una relación. Una decisión financiera responsable puede comenzar a romper años de desorden. Una solicitud puede abrir una oportunidad. Una página escrita puede ser el comienzo de un libro. Una persona alcanzada puede convertirse en alguien que alcance a miles. No desprecies lo pequeño. El enemigo quiere que midas las semillas con las dimensiones del árbol maduro. De esa manera siempre parecerá insuficiente. Pero Dios no observa solamente lo que tienes en la mano. También ve aquello en lo que puedes convertirte cuando se lo entregues. David tenía una onda. Moisés tenía una vara. La viuda tenía un poco de aceite. El muchacho tenía 5 panes y 2 peces. María tenía un corazón dispuesto. Gedeón tenía 300 hombres. Ninguno parecía suficiente hasta que la obediencia colocó lo pequeño en las manos del Dios grande. No preguntes únicamente, ¿es suficiente lo que tengo? Pregunta, ¿estoy dispuesto a entregárselo a Dios? Atrévete a enviar la solicitud, atrévete a hacer la llamada, atrévete a comenzar el proyecto, atrévete a regresar a estudiar, atrévete a ordenar tus finanzas, atrévete a pedir consejo, atrévete a predicar el mensaje de Dios, atrévete a hablarle a la gente de Dios, atrévete a escribir tu primera línea, atrévete a dar el primer paso. No necesitas comenzar impresionando. Necesitas comenzar obedeciendo, dando el primer paso. Atrévete a fracasar sin convertirte en un fracasado. Uno de los temores, amados, más profundos del corazón humano es el temor a fracasar. No solamente tememos perder, tememos que la pérdida confirme la palabra negativa que alguna vez pronunciaron sobre nosotros personas.
Tal vez tenían razón en lo que me dijeron. Tal vez no soy capaz. Tal vez nunca cambiaré. Tal vez no fui llamado. Pero debes separar lo que ocurrió de quién eres. Experimentar un fracaso no te convierte en un fracasado. Cometer un error no significa que eres un error. Haber caído no significa que fuiste creado para vivir en el suelo. Pedro se hundió después de caminar sobre el agua. Sin embargo, el momento en que se hundió no borró el momento en que obedeció. Su experiencia no terminó bajo las aguas, sino de la mano de Jesús. La gracia no siempre evita que tropieces. Muchas veces simplemente impide que el tropiezo sea el final. Quizás intentaste algo y no resultó. Pero eso, amado, no significa necesariamente que debes abandonar el propósito. Puede significar que necesitas cambiar el método, recibir instrucción, corregir una debilidad, esperar el momento adecuado o permitir que Dios madure tu carácter. No todo intento fallido es una señal para rendirte. Algunos son maestros que te preparan para intentarlo con mayor sabiduría. Pregúntate el día de hoy, ¿qué debo aprender de esta situación que pasé? ¿Qué me va a enseñar este dolor? ¿Qué me va a enseñar esta traición? ¿Qué me va a enseñar esta enfermedad? ¿Qué me va a enseñar esta pérdida? ¿Qué necesito corregir? ¿Qué parte de mí tiene que morir? ¿Qué parte de mí tiene que cambiar? ¿Qué parte debo entregarle a Dios? ¿Debo persistir a justificar? ¿O debo persistir a ajustar o a cerrar esta etapa? Amados, la valentía no consiste en repetir ciegamente el mismo error. Consiste en aprender sin permitir que la vergüenza te paralice. Atreverte a intentarlo de nuevo, pero hazlo más sabiamente, más humildemente, más preparado, más preparada, más dependiente de Dios y no de tus fuerzas. Atrévete a caminar sin la aprobación de la gente, sin esperar que todas las personas comprendan tu llamado, porque así nunca comenzarás. José recibió un sueño que sus hermanos no pudieron celebrar. David fue ungido como rey, pero aún su familia lo consideraba un bastardo. Lo tenían cuidando las ovejas del papá. Nehemías recibió una carga que otros ridiculizaron. Jesús fue rechazado incluso en su propia tierra. No todos podrán comprender lo que Dios te mostró, porque no todos estuvieron presentes cuando Dios te habló. Entonces, esto no significa que debas rechazar el consejo. La persona sabia escucha, examina, acepta la corrección, pero existe una diferencia entre recibir consejo y entregar a otros el control de tu obediencia. Busca voces maduras, no multitudes. Busca personas que amen a Dios y no solamente tu éxito. Busca quienes tengan valor para decirte la verdad, pero también la ternura necesaria para no destruirte mientras te corrigen. No conviertas los aplausos en tu alimento, porque quien vive de aplausos también morirá emocionalmente con la crítica. Si avanzas solamente cuando te celebran, te detendrás cuando la gente te cuestione. Si sirves únicamente cuando te reconocen, abandonarás cuando nadie te vea. Si obedeces solamente cuando te entienden, terminarás negociando la voluntad de Dios para conservar aceptación humana. Y eso no podemos hacer, amado. Amada, atrévete a obedecer en silencio. Atrévete a trabajar mientras nadie te reconoce. Atrévete a sembrar cuando todavía no hay fruto visible. Atrévete a mantenerte fiel cuando otros solamente ven resultados pequeños.
Hay temporadas, amados, en las que Dios esconde lo que está formando para protegerlo de la presión prematura. No todo está oculto o está olvidado. Algunas raíces crecen profundamente antes de que aparezca el primer brote. Atrévete a enfrentarte contigo mismo, contigo misma. En ocasiones, amados, el gigante más difícil, escúchame bien, no está delante de nosotros. El gigante más fácil es más fácil reprender a los enemigos externos que confrontar nuestras propias actitudes. Te voy a repetir, es más fácil reprender enemigos externos que confrontar nuestras actitudes. Es más fácil hablar de quienes nos detuvieron que reconocer las decisiones con las que nosotros mismos colaboramos con el estancamiento. Tal vez no avanzaste porque te lastimaron, pero también puede ser que hayas permanecido demasiado tiempo abrazado de la herida. Tal vez alguien te cerró la puerta en la cara, pero después tú cerraste todas las demás. Tal vez una persona te dijo que no podías, pero ahora eres tú quien continúa repitiendo esa voz dentro de tu mente. No puedo, no puedo. Creo que no soy suficiente para hacer esto. Mejor que alguien más lo haga. Y llega un momento en que debes dejar de preguntar únicamente qué me hicieron y comenzar a preguntar qué haré ahora con lo que me hicieron. ¿Voy a dejar que el dolor me marque para mal? ¿O voy a dejar este dolor y lo voy a transformar en mi fuente de poder para ser la mejor versión de mí misma y de mí mismo? Porque, amados, no puedes cambiar lo que sucedió, pero con la ayuda de Dios puedes decidir qué fruto vas a producir. Puedes permitir que el dolor te vuelva amargo y amarga y te traiga una jarrita con agua y azúcar y hacemos una limonada. O puedes permitir que Dios te vuelva compasivo y compasiva. Puedes utilizar el rechazo para esconderte o para aprender a recibir a quienes otros excluyen. Puedes usar el fracaso para castigarte o enseñar a otros a levantarse. Puedes permitir que la escasez te vuelva egoísta o que te enseñe a valorar y administrar y a compartir tus finanzas. No eres responsable de todo lo que te ocurrió, pero sí eres responsable de lo que permites que gobierne tu mente y tu corazón el día de hoy. Atrévete a mirar con honestidad, pero no con condenación. La convicción de Dios te muestra lo que debes cambiar y después te conduce a la esperanza. La condenación solamente te va a acusar y te va a dejar sin salida. El Espíritu Santo, amado, no te revela tus heridas para avergonzarte, sino para sanarte. No confronta tus pecados para destruirte, sino para conducirte al arrepentimiento y a la libertad. Atrévete a decir: Señor, muéstrame dónde me estoy engañando. Muéstrame, Padre, qué es lo que debo soltar. Muéstrame en qué área necesito madurar. Muéstrame si estoy actuando desde la fe o desde una herida. Muéstrame qué área todavía no te he rendido. Amados, la transformación comienza cuando dejamos de escondernos de la verdad. Entonces, atrévete a atravesar el silencio de Dios. Hay temporadas en que oras y parece que el cielo guarda silencio. Buscas dirección y no escuchas una respuesta clara. Entonces comienzas a preguntarte muchas veces si Dios se alejó, o si hiciste algo malo, o si la promesa fue solamente producto de tu imaginación. Pero el silencio de Dios no siempre significa ausencia, amados. Un maestro guarda silencio durante el examen, pero continúa en la habitación. El agricultor no desentierra diariamente la semilla para comprobar si está creciendo. Confía en el proceso oculto.
Entonces hay obras de Dios que ocurren debajo de la superficie, aunque no las veas. Las raíces se están extendiendo, tu carácter se está profundizando, tus motivaciones están siendo purificadas y tu paciencia se está fortaleciendo. Tu dependencia está dejando de apoyarse en emociones para descansar en la fidelidad de Dios. La fe más profunda no es la que adora solamente cuando siente, es la que permanece cuando aún no comprende las cosas. Job dijo algo bien poderoso, amado, en Job 13:15: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es atravesar. Y eso es atreverse a confiar, aun cuando no hay explicación. No abandones durante el silencio lo que Dios enseñó cuando habló con claridad. Si no recibes una nueva instrucción, permanece fiel a la última dirección confirmada por su palabra para tu vida. Atrévete a esperar sin convertirte en la espera de pasividad. Continúa creciendo, continúa preparándote, continúa aprendiendo, continúa sirviendo, continúa dándole todo a Dios. Porque la espera bíblica no consiste en quedarse inmóvil como una momia. Amados, allá en Guanajuato están las momias. La gente va y las ve porque están petrificadas. Y así hay mucho cristiano momia que solamente está parado sin hacer nada, esperando que Dios haga todo. No, no, no. Sea un hombre o una mujer que se atreva a hacer algo para Dios. Atrévete a continuar creciendo, atrévete a estudiar, atrévete a leer la palabra, atrévete a interceder, atrévete a ayudar nuevamente, atrévete a buscar a Dios con todo tu corazón. Porque la espera no consiste en mantenerse inmóvil, consiste en mantenerse dispuesto para seguir a Dios. Entonces, amado, atrévete a creer después de una decepción. Porque mucha gente, cuando pasa una decepción, parecen avestruces con el pico para abajo. Te pagaron mal, se acabó, vuelve a empezar. ¿Te dolió? Sí, suéltalo y vuelve a creer. Porque no todas las personas son iguales. Quizás Dios te preparó ya a alguien mejor que esa persona, pero por no querer cambiar tu actitud, Dios no te la puede entregar. Creer antes de ser herido es hermoso, pero volver a creer después de una decepción requiere una valentía más profunda. Antes confiabas con inocencia, ahora debes confiar con cicatrices. Antes soñabas sin saber cuánto podía doler, ahora sabes el costo y aún así decides entregarte nuevamente tu esperanza a Dios. Eso no es ser ingenuo, eso es ser una fe probada. Tal vez pediste algo y no llegó, oraste por una relación que no fue restaurada, creíste por una oportunidad que terminó cerrándose, esperaste por una respuesta que tomó forma distinta de la que imaginabas. La dependencia puede hacerte creer que nunca debes esperar nada, pero quien no espera nada piensa que nunca volverá a sufrir. Pero una vida sin esperanza también se convierte en una vida sin dirección. Entonces no permitas que una respuesta diferente destruya tu confianza en el carácter de Dios. Quizás no entiendas su decisión, quizás permanezcas preguntas que no tendrán una explicación inmediata, pero puedes llevar tus preguntas a la presencia de Dios sin abandonarte de su mano. La fe madura, amado, no es la que nunca pregunta, es la que pregunta sin dejar de permanecer. Atrévete a decir: Señor, no entiendo, pero continuaré buscando. No comprendo este capítulo, pero sé que todavía no está terminado mi libro. Atrévete, porque todavía hay propósito en ti.
Si todavía estás respirando, amado, Dios puede obrar en ti y por medio de ti. Tu edad no cancela tu propósito, no importa la edad que tengas. Tu pasado no cancela tu propósito. La opinión de alguien no cancela tu propósito. Un fracaso no cancela tu propósito. Una temporada de atraso no cancela el propósito. Tal vez las cosas no ocurrieron en el tiempo que imaginaste. Pero Dios no está limitado por el calendario del que tú mediste tu vida. Moisés pensó que su historia había terminado en el desierto. Pero allí comenzó la preparación para la misión más grande. Abraham recibió promesa cuando humanamente parecía tarde. Tenía 75 años de edad. Caleb pidió una montaña y a los 85 años Dios se la entregó. 40 años antes le había dado la promesa. No declares terminado lo que Dios todavía está formando. No digas, ya pasó el tiempo. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga con el tiempo que tengo? Quizás no puedes recuperar los años perdidos, pero puedes rendir a Dios los años que permanecen. Y cuando una vida se coloca sinceramente en sus manos, Él puede producir una temporada. Lo que parecía imposible durante décadas. No te compares con la velocidad de otros. Algunas personas florecen temprano, otras desarrollan raíces profundas antes de ser vistas. Una flor no compite con un árbol. Ambos tienen tiempos y formas y propósitos diferentes. Atrévete a respetar el proceso de Dios contigo, amado, amado. Y yo termino. El día en que decidas levantarte, tal vez nadie sabe cuántas veces estuviste a punto de rendirte. Yo lo he estado miles de veces. Nadie vio las noches en las que luchaste contra pensamientos que querían convencerte de que no valía la pena continuar. Nadie escuchó las conversaciones que tuviste contigo mismo. Nadie sintió el peso exacto que llevabas mientras sonreías para no preocupar a quienes estaban a tu alrededor. Pero amado, amada, Dios lo vio. Vio la lágrima que sacaste rápidamente. Vio la oración que no pudiste terminar. Vio el momento que abriste la Biblia buscando una sola palabra que sobreviviera sobre tu vida para que te hiciera avanzar para otro día. Vio cuando llegaste a servir con el corazón quebrado. Vio cuando te animabas a otros mientras tú también necesitabas ánimo. Vio cuando dijiste, estoy bien, porque no sabías cómo explicar lo que te estaba ocurriendo por dentro. Y si llegaste hasta aquí, no fue solamente por tu fuerza. Hubo una mano invisible sosteniéndote. Cuando creías que caminabas solo, sola, hubo gracia respirando dentro de ti. Cuando pensabas que ya no podías continuar, la mano de Dios te estaba sosteniendo. La evidencia de que Dios no ha terminado contigo es que después de todo, todavía hay una parte de tu corazón que quiere volver a levantarse. Quizás esa parte parece pequeña, tal vez apenas es una chispa debajo de las cenizas, pero una chispa puede volver a convertirse en fuego cuando el soplo de Dios la toca. Y hoy el Señor no te pregunta cuántas veces caíste, mi amado, mi amado. Te pregunta si permitirás que vuelva a levantarte. No te pregunta si tienes todo lo necesario. Te pregunta si colocarás en sus manos lo poco que conservas. No te pregunta si puedes ver el camino completo. Te pregunta si confías en Él para dar el siguiente paso. Hay un momento en la vida en que debes tomar una decisión. Continuar siendo definido por lo que sucedió o permitir que Dios te defina por lo que todavía puede hacer. Ese es el momento, puede ser hoy en tu vida. Hoy, amado, levanta tus manos, cierra tus ojos. Hoy puedes decidir que el rechazo no volverá a nombrarte.
Hoy puedes decidir que el fracaso no volverá a encarcelarte. Hoy puedes decidir que el temor no dirigirá tus pasos. Hoy puedes decidir que las palabras pronunciadas contra ti no tendrán más autoridad que la palabra declarada por Dios sobre tu vida. Hoy puedes levantarte otra vez. Tal vez te levantarás lentamente, pero te vas a levantar. Tal vez necesitarás apoyo, pero te vas a levantar. Tal vez todavía lloras durante el proceso, pero te vas a levantar. Tal vez tu voz temblará cuando vuelvas a hablar, pero volverás a hablar. Tal vez tus primeros pasos serán pequeños, pero serán pasos de dirección hacia tu libertad. No necesitas impresionar a nadie, amado, amada. Solo necesitas responderle a Dios. Atrévete a caminar hacia la persona en la que Dios te ha transformado. Esa persona no es perfecta, pero es libre. No tiene todas las respuestas, pero sabe dónde buscar. No carece de cicatrices, pero ya no se avergüenza de ellas. Ha comprendido que cada cicatriz es evidencia de una herida que no consiguió destruirte. Un día mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que parecía el final fue el lugar donde comenzó una versión más profunda de ti. Comprenderás que la puerta cerrada te redirigió, que la espera te maduró, que el silencio profundizó tus raíces, que la decepción purificó tus motivaciones, que la pérdida te enseñó a valorar lo que es eterno, que la caída te enseñó a depender de la gracia de Dios, y que el día que decidiste atreverte, no desaparecieron inmediatamente todos los problemas, pero comenzó a desaparecer el poder de esos problemas que ejercía la autoridad sobre ti. Así que mi amado, mi amada, atrévete, porque delante de ti hay personas que necesitan el testimonio tuyo, que solamente podrán hacer si no te rindes. Atrévete, porque alguien aprenderá a levantarse al verte levantado, al verte levantada. Atrévete, porque tu familia necesita que alguien interrumpa los ciclos antiguos. Atrévete, porque todavía hay palabras que debes pronunciar, personas que debes abrazar, heridas que debes ayudar a sanar y semillas que debes sembrar en otros. Atrévete, porque la historia no termina en el valle. Atrévete, porque después de la noche vuelve el amanecer. Atrévete, porque el sepulcro no puede detener a Jesús. Y si su Espíritu Santo habita en ti, la desesperanza tampoco tiene derecho a sepultar tu futuro. Atrévete a creer que la gracia será mayor que tu debilidad. Atrévete a creer que la misericordia será nueva cada mañana. Atrévete a creer que Dios puede abrir caminos en lugares donde no los ves. Atrévete a creer que todavía puedes sanar. Atrévete a creer que todavía puedes volver a amar. Atrévete a creer que todavía puedes ser usado y usada por Dios. Atrévete a creer que todavía puedes comenzar. Levanta tu cabeza al cielo. Respira profundamente. Seca tus lágrimas, pero no te avergüences de ellas. Mira hacia adelante y declara: no soy solamente lo que me sucedió, soy alguien a quien Dios está restaurando. No soy el nombre que me dio mi fracaso. Soy el hijo, soy la hija sostenida por su gracia. No permaneceré acostado en el lugar donde caí. No construiré mi casa dentro de mi dolor. No entregaré mi futuro ante el temor. Me levantaré y aprenderé y volveré a caminar. Aunque no vea todo el camino, obedeceré el siguiente paso. Aunque mis fuerzas sean pequeñas, confiaré en el Dios Todopoderoso. Aunque otros no lo comprendan, permaneceré fiel. Aunque tenga cicatrices, todavía tengo propósito. Aunque lloré durante la noche, volveré a cantar y alabar a Dios, porque Dios está conmigo. Su mano me sostiene y su gracia todavía está escribiendo mi historia. Atrévete a creer, no porque seas invencible,
sino porque Jesús venció la muerte por ti. No porque nunca puedas caer, sino porque su mano puede levantarte. No porque el camino sea sencillo, sino porque su presencia caminará contigo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque conoces a aquel que es el camino. No porque el pasado haya sido fácil, sino porque el pasado ya no puede encarcelarte. Y atrévete, mi amado, a dar el siguiente paso. Termino. La puerta no se abrirá mientras solamente la observes. El territorio no será conquistado desde la orilla. La semilla no producirá mientras permanezca guardada. El sueño no se convertirá en asignación hasta que la obediencia comience a caminar. Tu próximo paso quizás parezca pequeño, pero puede estar cargado de destino. Levántate, fortalécete en Dios, afirma tu corazón y decide mirar hacia adelante, porque el Señor, mi amado, mi amada, no ha terminado contigo ni conmigo. Así que atrévete a dar el siguiente paso. Que el Señor te bendiga. Que la gracia y el favor de Dios te den fuerza, te den fe, te fortalezcan en cada paso del camino, para que te atrevas a levantarte, a creer y a ser un hombre, una mujer diferente. Que su poder se perfeccione en tu debilidad, que te dé fuerzas cuando no las tengas, que te dé ánimo cuando te sientas cansado y que puedas escuchar su voz diciéndote: hijo, hija, aún puedes hacerlo. Yo estoy contigo en cada paso del camino. Atrévete a cruzar el umbral en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y gracias porque nos vieron por Facebook, por Instagram, por YouTube. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Carlos Mario Caray. Nos vemos la próxima. Atrévete a dar el siguiente paso. Bendiciones.